Es mañana de miércoles, ¿qué le parece si también nos enteramos de qué se está tocando, qué temas resaltan en las columnas editoriales y cuáles son las más recomendadas para seguir? Para esto sumamos a la conversación a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ahora que hablas de presupuesto, sí, vale la pena leer la columna de Enrique Quintana del periódico El Financiero, porque él analiza precisamente lo que fue aprobado ayer por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que incluye, como ya se ha informado, un recorte importante para las actividades del Instituto Nacional Electoral. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Hemos hablado de la necesidad de que se ajusten los ingresos, por ejemplo, de los consejeros, que tengan salarios, digamos, más austeros. Hemos hablado también de los recortes necesarios en muchos de los gastos que tiene el INE. Pero este año, y bueno, más bien el próximo, el 2022, que es lo que se está aprobando, sí, está el tema de esta consulta, de esta revocación, que el INE está calculando, sí, que va a tener un costo más o menos de casi 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos, ¿sí? Y bueno, en esto precisamente es donde pues las cosas no checan y desde luego vienen muchas preguntas al respecto. Dice Enrique Quintana, el dictamen del presupuesto de 2022 de la Cámara de Diputados incluye un recorte de recursos, sí, para el INE de 4,913 millones de pesos, de 3,000 millones de pesos para el Poder Judicial. Son los recortes que está contemplando. En su presupuesto el INE había incluido 3,800 millones correspondientes a la consulta de la revocación de mandato. Es decir, esta consulta que el mismo presidente, el mismo gobierno está mandando hacer porque, por eso se habla más que una revocación de mandato, es una ratificación de mandato. Sabemos de la aceptación importante que tiene el presidente López Obrador. Sí, sabemos que realmente en una revocación, normalmente en un país democrático, es solicitada especialmente por la oposición, porque hubiera algún interés en que el presidente no continuara en sus funciones. Pero en México está siendo propuesta por el mismo presidente y nos va a costar a los mexicanos 3,800 millones de pesos. Y aquí viene la trampa, ¿sí? Los diputados le están recortando, como ya dije, 4,900 millones de pesos al INE. Y entonces lo están estrangulando para que de alguna forma el INE quizás no pueda cumplir con este compromiso de realizar esta revocación de mandato y de esta forma iniciar juicio político en contra de los consejeros que no cumplan con el mandato de ley. Entonces, bueno, esto pareciera que es una trampa para precisamente desprestigiar y seguir y lograr el objetivo del actual gobierno de pues destruir una de las instituciones que bien mal vienen funcionando en México. Así es que dice precisamente Enrique Quintana, para el presidente va a ser relevante que sucedan dos cosas. Por un lado, poder contar con una cifra en la que diga que tiene el respaldo de un alto porcentaje de la población y por la otra, encontrar la coyuntura para buscar deshacerse del INE y del tribunal, que son muy incómodos. Dice, y termina Enrique Quintana, nos esperan tiempos tormentosos. Interesante el análisis sobre esto del recorte. Y de ahí me paso a una columna muy interesante, Paco, que publica hoy el portal digital que se llama Sin embargo. Sí, y ahí Martín Moreno Durán escribe su columna que se llama Estados Unidos mató reforma eléctrica. La reforma eléctrica del binomio Bartlett-López Obrador no está aplazada, no, dice, está muerta, dice el periodista. Sí, la mató Estados Unidos, la mató la soberbia estúpida de Manuel Bartlett, dice el periodista. Así la regresiva, cara y contaminante reforma eléctrica obradorista se fue a la congeladora, pasó a mejor vida, se murió. Y aquí hace una narrativa de lo que ayer sucedió con la conferencia del embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, donde ha advertido que están preocupados, serias preocupaciones, dijo, que la administración de Estados Unidos tiene respecto a la contrarreforma eléctrica enviada por el gobierno del presidente López Obrador al Congreso. Y esto, bueno,
lógicamente, de acuerdo al periodista, ha detenido esta contrarreforma. Inmediatamente luego de la visita del embajador de Estados Unidos a México, a Palacio Nacional, cambió la señal a los legisladores, aplazan lo que es la discusión, las mesas de trabajo que se iban a acordar para hablar de este tema preocupante, pero finalmente para el periodista esta reforma ya fue apagada por los Estados Unidos, por los congresistas y por el gobierno de Biden. El embajador Salazar fue el vaso comunicante para advertir al presidente de México que no la querían y por eso la enterraron. Eso es lo que dice el periodista. Y termino con una columna más interesante, sí, la que hoy publica en el periódico Universal, Ana Paula Ordorica, y habla, Paco, sobre el gran problema, dice ella, no es la corrupción, y se lo dice al presidente. El problema no es la corrupción, que fue lo que ayer dijo el presidente ante las naciones, ante el foro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Termino con el tema de esta columna de Rafael Ordorica. Dice, es la falta de Estado de Derecho. Si realmente se aplicara la ley, ¿sí?, no estaríamos hablando de casos de corrupción. Si se sanciona a quien viola la ley, si se sanciona a quien se corrompe, si se sanciona a quien comete un delito, si se sanciona, como dice la ley, a quien viola la ley, estaríamos de alguna forma hablando de que se está cerca de tener un Estado de Derecho. El problema, dice, no es la corrupción, es la falta de Estado de Derecho. Aquí las cosas de las columnas interesantes de esta mañana, Paco. Agradezco la atención a la audiencia.